La Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019 trajo consigo la modificación del Título 2, que se refiere al impuesto sobre la renta de personas naturales, tema que vamos a tratar a continuación y esperamos que sea de su gusto. Dale like al final si te gustó y suscríbete para cursos libres que tenemos. Muchas gracias. Quienes deben declarar impuestos sobre la renta de las personas naturales son todos los contribuyentes que a 31 de diciembre del año 2019 tengan un patrimonio superior a 4.500 VTs, eso es equivalente a 154.215.000 pesos, y ingresos brutos iguales o superiores a 1.400 VTs, eso es equivalente a 47.978.000 pesos. La VT para el año 2019 es de 34.270. Estas personas serán responsables de presentar su impuesto de renta y complementarios a partir de la fecha de vencimientos. El artículo 30 de la Ley 2010 adicionó un numeral al artículo 27, el numeral tercero, que se refiere a la realización de ingresos para no obligados a llevar contabilidad para cuando reciben ingresos por auxilio de cesantías e intereses sobre cesantías, y dice que cuál es el momento que se deberá tener como realizado los ingresos por cesantías e intereses a las cesantías. Serán cuando el empleador pague directamente al trabajador o cuando el empleador consigne al fondo de cesantías. A esto podemos aplicar la renta exenta del artículo 206 en su numeral 4. Es de entender que el auxilio de cesantías y los intereses sobre cesantías recibidos por trabajadores de ingreso mensual promedio de los últimos 6 meses deben ser menores a 350 VTs para poder aplicar el artículo 206 en su numeral 4. Para el caso del auxilio de cesantías del régimen tradicional, el Código Sustantivo de Trabajo en su capítulo séptimo, título octavo, parte primera y demás, dice que se entenderán realizados cuando el empleador se los reconozca al trabajador. El trabajador reconoce cada año ese ingreso por auxilio de cesantías del régimen tradicional. El procedimiento que debemos aplicar es tomar la diferencia resultante entre los saldos a 31 de diciembre del año gravable del impuesto sobre la renta y complementarios y compararlo con el año inmediatamente anterior. Si se realizaron retiros parciales antes del 31 de diciembre de cada año, estos se deberán sumar para ser parte del auxilio de cesantías del régimen tradicional recibidos por ese año gravable. El artículo 31 de la Ley 2010 trajo consigo la modificación del artículo 55, que hace referencia a los aportes obligatorios al sistema de seguridad social en pensiones para los trabajadores, los empleadores, y dice que no son base para la retención en la fuente por rentas de trabajo. Se considerarán como unos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Esos aportes que realiza el empleador serán deducibles en su renta. En cuanto a las cotizaciones voluntarias que hace el aportante al régimen del ahorro individual con solidaridad RAIS, se deberán tener como unos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, siempre y cuando no exceda el 25% del ingreso laboral o ingreso tributario anual. Se encuentra limitado a 2.500 VTs para el año 2019, es equivalente a 85.675.000 pesos. Anteriormente se constituían como rentas gravables y no existía esta limitante. Los retiros parciales o totales de las cotizaciones voluntarias que se realicen por parte de los afiliados al régimen de ahorro individualidad con solidaridad RAIS, que sean distintos a la obtención de una mayor pensión, un retiro anticipado,
se considerarán como una renta líquida gravable para el aportante. En cuanto a eso, la sociedad administradora efectuará la retención en la fuente al momento del retiro y aplicará una tarifa del 35%. El artículo 32 de la Ley 2010 trajo consigo la modificación y adición de numerales y parágrafos para el artículo 206. Entre ellos, el numeral 6 habla de el seguro por muerte, las compensaciones por muerte y las prestaciones sociales en actividad y en retiro de los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional serán exentos. Para el numeral 8 se refiere a los oficiales, suboficiales y soldados profesionales de las fuerzas militares y oficiales, suboficiales, nivel ejecutivo, patrulleros y agentes de la Policía Nacional, y comenta que el exceso del salario básico estará exento. El artículo 206 para el caso de los magistrados de tribunales, fiscales y procuradores judiciales dice que serán gastos de representación exentos hasta el 50% de su salario. Para el caso de los jueces de la República estará exento hasta el 25% de su salario. Al artículo 206 del Estatuto Tributario también se adicionó el numeral 9. Se refiere a los gastos de representación para los rectores, los profesores de universidades públicas, que dice que sus gastos no podrán exceder el 50% de su salario. Así las cosas, con las adiciones y las modificaciones que trajo para el artículo 106 la Ley 2010 con referencia al seguro por muerte, compensación por muerte, el exceso del salario básico, los gastos de representación, que dice que no se sujetarán a las limitantes que pide el artículo 336 en su numeral tercero del Estatuto Tributario, no se deberán sumar o no se tendrán en cuenta para el cálculo del 40% limitado a 5.040 VTs de los ingresos netos. El artículo 206 en su numeral tercero también fue adicionado con el parágrafo 5, que se refiere para la aplicación de los honorarios recibidos por personas naturales que prestan servicios y que contraten o vinculen continua o discontinuamente por un periodo inferior a 90 días menos de 2 trabajadores o contratistas asociados a la actividad, se podrá aplicar el numeral 10 del artículo 206 de exentos. El artículo 33 de la Ley 2010 también trajo al artículo 206-1 del Estatuto Tributario la forma de determinación de la renta de los servidores públicos diplomáticos, consulares y administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores, para la cual fijó que eran exentos del impuesto sobre la renta, la prima especial y la prima del costo de vida del Decreto 3357 del 2009, que hace referencia a los servidores públicos de la planta en el exterior. Para todos los efectos fiscales, estos serán considerados residentes en el país conforme al artículo 10, numeral 2 del Estatuto Tributario. Por tal razón, las primas no se tendrán en cuenta tampoco para la suma de la limitante del artículo 336 en su numeral tercero. La Ley 2010 trajo el artículo 34, que modificó el artículo 241, que se refiere a la tarifa sobre el impuesto de renta y complementarios para las personas naturales residentes en el país, para las sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes en el país, y para los bienes destinados a fines especiales como donaciones, asignaciones modales. Ellos deberán aplicar la tabla del artículo 241 del Estatuto Tributario. Aquí tenemos el artículo 241 del Estatuto Tributario, que aplica al impuesto de renta y complementario de las rentas para las personas naturales residentes, y aquí encontramos sus tarifas. Esas tarifas van en unos rangos ubicados desde 0 hasta 1090,
donde su tarifa marginal es 0% y su impuesto es 0, y así sucesivamente hasta encontrar el rango superior a 31.000 VTs en adelante, donde su tarifa marginal es el 39%. Y con eso desarrollamos la fórmula para poder encontrar el impuesto que le corresponda. Con referencia al artículo 241 del Estatuto Tributario, que se refiere a la tarifa del impuesto de la renta y complementario para las personas naturales, podemos observar aquí que para el año 2019 hasta 1090 VTs, que es equivalente a 37.354.000 pesos, mínimo su tarifa será cero del impuesto de renta y complementarios. Y ya superando el tope de las 31.000 VTs, que serían 1.062.370.000 pesos, en adelante su tarifa está alrededor o por encima del 39%. La Ley 2010 con el artículo 35 modificó el artículo 342 que se refiere a la tarifa especial a dividendos o participaciones que sean recibidas por personas naturales residentes. ¿Cuándo? Cuando sean pagados o abonados en cuenta a personas naturales, cuando sean pagados a sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes en este país, que provienen de distribución de utilidades y que esas utilidades fueron consideradas como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional conforme al artículo 49 del Estatuto Tributario en su numeral tercero. Siendo así las cosas, aplicaremos la tarifa del artículo 242 del Estatuto Tributario. Estos dividendos no ni participaciones admiten costos ni deducciones. Aquí observamos que el artículo 242 es aplicado hasta las 300 VTs, que equivalen a 10.281.000 pesos, su tarifa marginal es de 0. Pero a partir de 300 VTs en adelante, su tarifa marginal que paga para el impuesto de renta y complementarios sería del 10% y lo paga como una tarifa especial. En cambio, para los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta a personas naturales que son residentes, para las sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes en el país y que sus utilidades que se distribuyen provengan de utilidades grabadas conforme al artículo 49, pero en su parágrafo 2 deberán aplicar el artículo 240 del Estatuto Tributario, que hace referencia a la tarifa general del 33%. Debe tener en cuenta que el periodo gravable que paguen o abonen en cuenta para poder determinar qué artículo le puede aplicar. Así las cosas, la tarifa especial del impuesto del parágrafo tercero del artículo 49 del Estatuto Tributario se aplicará previa resta del impuesto del artículo 240 del Estatuto Tributario, es decir, que primero se aplica la tarifa general del 33% y luego se aplica la del parágrafo tercero del artículo 49 que se refiere a la tarifa especial. La tarifa general aplica a los dividendos y participaciones que sean recibidos de sociedades y entidades extranjeras. El impuesto deberá ser retenido en la fuente sobre el valor bruto de los pagos o abonos en cuenta por el concepto de dividendos o participaciones. El artículo 36 de la Ley 2010 adicionó al artículo 313-1, que se refiere a las ganancias ocasionales, indemnizaciones por seguro de vida. Estas, a partir del año gravable del 2019, se les aplicará la tarifa de las ganancias ocasionales, siempre y cuando el valor supere los 12.500 VTs, que para el caso del año 2019 serían 12.500 VTs equivalentes a 428.375.000 pesos. Las que estén por debajo de 12.500 VTs serán ganancia ocasional exenta.
Aquí observamos un ejercicio de ganancia ocasional por indemnizaciones de seguros de vida, donde el seguro de vida es superior a las 12.500 VTs. Para el caso tenemos que el seguro de vida vale 480 millones. Como dice que se le debe aplicar la tarifa de la ganancia ocasional, que está al 10%, su impuesto de liquidación por ganancias ocasionales sobre este seguro de vida sería sobre 48 millones. El artículo 37 de la Ley 2010 modificó el artículo 330, que hace referencia a la determinación cedular. Sabemos que cada cédula se deberá depurar individualmente y las clasificó así. Primera cédula, rentas de trabajo de capital y no laborales. La segunda cédula, rentas de pensiones. Y la tercera cédula, dividendos y participaciones. Siendo así las cosas, la determinación cedular se hará de una forma individual para cada una de las cédulas, de acuerdo al artículo 26 del Estatuto Tributario. Su resultado final será su renta líquida cedular de ese año gravable. Las pérdidas que se hayan declarado antes del 2019 únicamente se imputarán a la cédula general. Debemos tener en cuenta los límites que dice la ley para poder determinar cuánto se puede imputar. Para hacer la renta dentro de la legalidad, debemos tener en cuenta que no serán objeto de reconocimiento simultáneo en distintas cédulas ni generarán doble beneficio los ingresos no constitutivos de renta. 2. Los costos. 3. Los gastos. 4. Las deducciones. 5. Las rentas exentas. 6. Los beneficios tributarios. 7. Y demás conceptos susceptibles de ser restados. El resultado final será igual a la renta líquida cedular. Anteriormente mirábamos que las pérdidas antes del 2019 solo podrán llevarse contra la cédula general. En este momento, para las rentas cedulares y su depuración, las pérdidas incurridas dentro de una cédula solo podrán ser compensadas contra las rentas de la misma cédula y en los siguientes periodos gravables. Para eso deberemos tener en cuenta los límites y los porcentajes que la ley exige para la compensación. Para determinar el impuesto sobre las rentas que se liquidan sobre las rentas líquidas gravables, aplicaremos el siguiente procedimiento. Se sumarán las rentas líquidas gravables cedulares obtenidas en las rentas de trabajo, las rentas de capital, las rentas no laborales y le sumaremos la renta de pensiones. Así aplicaremos a la suma total la tarifa del artículo 241 del Estatuto Tributario. Como se ha venido diciendo, las pérdidas de las rentas líquidas cedulares no se sumarán al determinar la renta líquida gravable. Por el contrario, estas se compensarán conforme al artículo 330 del Estatuto Tributario y se deberá tener en cuenta los límites que exige la ley. El artículo 39 de la Ley 2010 modificó el artículo 333 correspondiente a la base de la renta presuntiva. En su artículo 188 y siguientes del Estatuto Tributario, la base de la renta presuntiva del contribuyente se comparará con la renta de la cédula general. La Ley 2010 trajo el artículo 42 que modificó el inciso 1 del artículo 383 que hace referencia a la tabla de retención en la fuente. Esta solo es aplicable a los pagos gravables que realizan las personas naturales o las personas jurídicas, sociedades de hecho, comunidades organizadas y sucesiones ilíquidas. 1. Cuando sean originados en la relación laboral o legal y reglamentaria
O dos, cuando esos pagos sean recibidos por pensiones de jubilación, invalidez, vejez de sobrevivientes y sobre riesgos laborales. Aquí tenemos el artículo 383 de la tarifa para el ejercicio de la tabla de retenciones en la fuente por renta para ingresos laborales grabados, honorarios, compensaciones de servicios, pagos mensualizados. El rango empieza de 0 a 95 y así sucesivamente hasta ser superior a 2.301 VT en adelante, donde su tarifa marginal será del 39%. Bueno, te quiero dar gracias. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y así recibirás invitaciones a nuestros cursos libres. Si necesitas de cualquier asesoría y consultoría de personas naturales, no dudes en contactarnos a través de los emails que están aquí. Esta es nuestra dirección. Te esperamos en un próximo evento. Gracias.